Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este su programa de videoconferencias del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Yo soy el doctor Héctor Esquivias, me encuentro en el Departamento de Educación Continua y nos da mucho gusto encontrarnos ya casi terminando este año, también concluyendo ya casi nuestras actividades académicas. Hemos revisado muchos temas, todos de gran importancia, muchos de ellos, de estos temas de distintas índoles, pero todos vinculados con salud mental, temas que afectan a una gran parte de la población y justo el día de hoy no es la excepción. Hablaremos de un problema que tiene un alto impacto en los sistemas de salud de cualquier país en el que nos encontremos y desde luego que nuestro país también se encuentra muy afectado por esta condición. Es un problema complejo, se trata de la obesidad, es un problema complejo que tiene causas o raíces muy profundas. Sabemos ahora bien que esta enfermedad tiene factores predisponentes para desarrollarla, tiene raíces, tiene orígenes bien reconocidos, factores genéticos, psicológicos, factores socioculturales, económicos y ambientales. Y por ello es importante hablar de este tema desde la parte de la salud mental e impulsar soluciones que sean integrales para abordar esta epidemia global. Me acompaña en la conducción de esta videoconferencia la maestra Rocío Carbona. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Totalmente de acuerdo contigo. Las problemáticas que se han abordado han mantenido esta constante, la salud mental como un eje transversal. Doctor, ciertamente estamos a 3 videoconferencias de cerrar el programa del 2020 y pues agradecemos a todos los profesionales de la salud que se han conectado con nosotros en cada ocasión. Así también a la psicóloga Dulce Mejía, que nos acompaña en las redes, al operador técnico René Fernández Gómez, y les recordamos a todos ustedes que nos acompañan que el canal de YouTube del Instituto cuenta con esta y todas las videoconferencias del programa. Doctor, el tema que estabas exponiendo hace un momento de relevante importancia es en materia de salud mental, porque justamente se ha cuestionado si el tema de la obesidad se debe solamente a esta ingesta, a este desequilibrio entre la ingesta y el gasto de las calorías. Es un tema que tú y yo hemos conversado en otros foros, en otras conversaciones, y que llegamos siempre a la conclusión de que es difícil decir qué llegó primero, la depresión, la ansiedad, la obesidad, o la obesidad y después la depresión y la ansiedad. Y de ahí la importancia de que el personal de salud cuente con aspectos teóricos y metodológicos para poder identificar cuál sería la terapéutica idónea. La temática del día de hoy es obesidad y salud mental más allá de perder peso. Doctor, si nos presentas a nuestra especialista. Claro que sí, con mucho gusto y es un gran gusto que nos acompañe la doctora Brisa Monroy. La doctora Monroy, ella es médico psiquiatra egresada de este instituto, ha realizado la alta especialidad en trastornos de la conducta alimentaria y se encuentra adscrita a la Dirección de Servicios Clínicos de este hospital. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos y adelante con su presentación. Muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir pantalla. Muy bien. Ahí ya estamos, ¿verdad? Sí, doctor. Perfecto. Bien, como bien dicen, el doctor Esquivias, la maestra Rocío, vamos a hablar hoy de obesidad y salud mental, que va más allá de perder peso, ¿no? O sea, definiendo la obesidad en términos como muy burdos, vamos a entenderla como esta acumulación excesiva de grasa, que dice puede ser perjudicial para la salud, sin embargo, en la gran mayoría de los casos lo es, ¿no? En los adultos, una forma en que nosotros podemos saber si una persona tiene obesidad es a través del índice de masa corporal, que es este indicador que nos va a medir la relación entre el peso y la estatura, ¿no? Y así lo podemos hacer. Dividimos el peso de un individuo en kilos sobre el cuadrado de su estatura en metros y nos da un numerito, ¿no? Ya con eso nosotros sabemos cuál es su índice de masa corporal. En los niños, pues es a través de las curvas de percentilas y eso también lo tenemos que ver en cada evaluación médica. Vamos a ir entendiendo en general qué es la obesidad. Es una enfermedad, no vamos a verlo como
otra cosa, porque desde ahí partimos y nos va a ayudar mucho a entender, ¿no? Que es una enfermedad, es crónica, porque no es algo que va a estar en un momento muy corto y después se va a quitar, ¿no? Generalmente es crónica y por lo tanto también va a ser multifactorial, que eso también es algo que tenemos que tenerlo muy claro, porque no nada más viene la obesidad de un factor, ¿no? Hace un rato el doctor Esquivias ya hablaba de todos los factores que pueden estar jugando y por lo tanto todos esos factores van a estar influyendo también en la toma de decisiones para un tratamiento. Van a estar incluidos pues aspectos genéticos, nuestro medio ambiente que tiene que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? Y en algún momento también pues nuestra salud mental. Podría pensarse que la obesidad tiene que ver o se puede ver más en países desarrollados o que tienen una mayor adquisición económica, sin embargo, esto no es así. Está en cualquier país, ajá, en cualquier cultura, y entonces es cuando ya nos empezamos a preguntar qué es lo que pasa, ¿no? También, o sea, no nada más tiene que verse en un grupo de edad o en un grupo étnico. Les digo, esto es como generalizado, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud la ha denominado como la epidemia del siglo XXI. Hay que tener en cuenta que la obesidad es la principal o el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión, dislipidemias, diabetes. Y después vamos a ver unas gráficas de cómo está eso en nuestro país. Se va a asociar con muertes tempranas y obviamente la calidad de vida en una persona que padece obesidad, pues no va a ser igual a una persona que tiene un peso sano, va a ser deficiente. Como decíamos, es una enfermedad crónica, generalmente puede empezar en la infancia, en la adolescencia o en la vida adulta temprana y prolongarse a lo largo de la vida. En términos como muy burdos, lo veríamos como un desequilibrio entre lo que ingerimos y lo que gastamos, pero les digo, va más allá de eso. Por ejemplo, en esta tablita lo que les quiero presentar es cómo se hace de acuerdo al índice de masa corporal esta clasificación, ¿no? Si una persona está en peso, pues normal o sano, si está en sobrepeso y los grados de obesidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y de acuerdo a nuestra norma oficial mexicana. Como podemos ver, casi todos coinciden, o las dos instituciones, en que arriba de un índice de masa corporal de 25 hasta 29.9 es sobrepeso. Sin embargo, nuestra norma oficial mexicana añade esto otro que tiene que ver con talla baja en los adultos. Somos un país en donde pues no somos muy altos. Entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Porque personas, por ejemplo, mujeres que midan menos de 1,50 y hombres que midan menos de 1,60, el índice de masa corporal pues lo tenemos que bajar también. 23 para mujeres, 25 para, no, 23 para mujeres y hombres. Entonces, ya con eso, una persona que a lo mejor puede decir, pues mi índice de masa todavía está bien, ¿no? Sin embargo, si tiene talla baja, pues no, tenemos que ponerle ahí una alerta. Y los grados de obesidad también son muy importantes, porque esto también en algún punto nos va a ayudar para determinar quién es candidato para una cirugía bariátrica. Algo que también nos marca la norma son la circunferencia de nuestra cintura. Para hombres tiene que ser arriba de 90, que ya nos da un riesgo de enfermedad, y para mujeres arriba de 80, que nos da un riesgo de enfermedad. De enfermedad en el sentido para diabetes, hipertensión, dislipidemia. Como vemos, a lo largo del tiempo se ha ido modificando las cifras de obesidad. Por ejemplo, desde 1975, la población que padece obesidad se ha triplicado a nivel del mundo. En el 2016, se sabía que casi un 40% de la población tenía sobrepeso y un 13% de la población adulta era obesa. A lo mejor puede ser que el 13% no impacte mucho, pero si lo trasladamos ya a cifras, sí son bastante personas que padecen esta enfermedad. Para el 2030 se estima que el 20% de la población sea obesa. Entonces sería al incrementar de un 13 a un 20%. En México tendría el 40%. Entonces es una gran cantidad de personas con esta enfermedad.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es la OECD, ¿cómo está la obesidad en los países que participan en esta organización? Como vemos, encabeza en cuanto a obesidad Estados Unidos, seguido de Chile y después México. Chile y México se van pisando los talones ahí. Y como vemos, va bajando hasta que los países asiáticos, sobre todo Japón, es el que tiene los menores índices de obesidad. Entonces, aquí podemos ir viendo o ir investigando, haciendo suposiciones de qué pasa en estos países, desde Estados Unidos hasta Japón, que dan estas cifras tan diferentes. Aquí, por ejemplo, ya lo vemos sobrepeso y obesidad combinado en adultos, según la OECD. El promedio de la OECD es de 58% y México está en un 72.5%. Los niños, afortunadamente ya no tenemos el primer lugar, desgraciadamente sigue siendo Estados Unidos, pero tampoco estamos en una cifra tan amable, ¿no? 37.7% de nuestros niños tienen sobrepeso y obesidad. Y eso pues hay que empezar a tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa en México? Estas gráficas son de los resultados que acaba de arrojar la Encuesta Nacional de Salud del 2018. Y, por ejemplo, hay que ver cómo está el sobrepeso en la población de 0 a 4 años, que es una población muy vulnerable. Vemos que del 2006 al 2018, a lo mejor se ha mantenido, sin embargo, en el 2012 tuvo un pico, pero es un 8%, o sea, una cifra también nada despreciable. ¿En qué zonas rurales o urbanas se tiene mayor riesgo de padecer sobrepeso? En las zonas urbanas, con un 22.4% de riesgo, teniendo un 8.4% de los niños sobrepeso. Las rurales pues no están muy alejadas, o sea, tampoco son cifras que estén como muy lejanas y el riesgo es latente, ahí está. Con nuestra población de 5 a 11 años, aquí en estas barritas, vemos en un lavanda sobrepeso y en un aqua la obesidad. También se divide en los años 2006, 2012, 2018. Y vemos que en cifras totales se ha ido incrementando el porcentaje de niños que tienen sobrepeso y obesidad. En el 2018 ya era de un 35.6%. Vemos también de forma alarmante que la barrita aqua, que es la obesidad, se ha ido incrementando de forma importante. De forma similar a la anterior, las zonas urbanas son las que tienen mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad. En un total, en las zonas urbanas hay un 37.9% versus en las rurales con un 29.7%. Pero vemos, la obesidad va a estar ganando. Ya nuestra población adolescente de 12 a 19 años, de forma muy parecida, el sobrepeso sigue estando en color lavanda, la obesidad en color aqua. Aquí ya nos lo dividen en mujeres y hombres. Y vemos igual que se ha estado incrementando, por ejemplo, del 2012 al 2018 subió de un 34.9% a un 38.4%. Y las mujeres, vean, son las que tienen mayor riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. Y también ha estado incrementando. Vean, por ejemplo, mujeres contra hombres, mujeres 41%, hombres 35.8%. Entonces también ahí qué está sucediendo en géneros, ¿no? ¿Qué pasa? Que las mujeres tenemos como mayor riesgo de tener estos padecimientos. Y de forma similar, si lo vemos dividido entre zonas urbanas y rurales, las urbanas con un 39.7% de personas con sobrepeso y obesidad, y las rurales con un 34.6%. Ya en los adultos, ya donde la mayoría de nosotros entramos, el porcentaje, digamos, de sobrepeso y obesidad
es de un 75.2%, versus en el 2012 era de un 71%. Entonces, les digo, esto ha ido subiendo, al contrario, en lugar de que se quede como estancado, o lo ideal sería que fuera bajando, no ha estado pasando a pesar de las políticas que se han ido implementando, y bueno, pues es un trabajo entonces de todos. Como vemos otra vez, en el 2012, como estaba en cifras menores versus ahorita en el 2018. Dentro de los factores de riesgo que se evaluaron en esta encuesta nacional de salud, vieron, por ejemplo, cómo estaba la alimentación en general, pues en la población estudiada. Y algo que me llamó la atención y me gustó fue que lo describieron como el consumo de alimentos recomendables, y hasta lo rayan, ¿no? Aquí no se habla de alimentos sanos o buenos o malos o nutritivos o no nutritivos, son recomendables. Esto es también como para irle quitando el estigma a los alimentos en general, ¿no? De que pues se pueden comer, pero a lo mejor no se recomienda su uso, o sí se recomienda más que coman de estos otros grupos, ¿no? Entonces, dentro de los recomendables, de igual forma dividido por edades, de acuerdo a las barritas, y por los grupos, vean, están agua, lácteos, frutas, leguminosas, carnes, huevo, verduras, que prácticamente va abarcando todo lo que un plan de alimentación completo debería de tener. Afortunadamente, la gran mayoría de la población consume agua, esperemos que sí sea agua simple. Vean, los lácteos los consumen más los niños, de los 1 a los 11 años, y ya de ahí como que va siendo un poco heterogénea la forma en que se consumen los alimentos, ¿no? Vean, no sé si esto es como sorprendente, a mí me sorprendió, ¿no? Que dice que los adultos somos los que consumimos más verduras. Ahí sí ya no sé, pero desgraciadamente, vean, los niños casi no las consumen. Entonces, tenemos que ver qué estrategias se pueden implementar para que esta población, que sigue siendo de riesgo, consuma más este tipo de alimentos, y nos pueda ayudar a equilibrar nuestro plan de alimentación. Ahora, ¿cuáles serían esos alimentos no recomendables? Ellos los engrupan, o los agrupan más bien, en bebidas no lácteas endulzadas. ¿Cuáles serían estas? Pues todos los refrescos, ¿no? Los juguitos, todas estas bebidas como energéticas también hay, que traen azúcar y otras cosas. Las botanas, dulces y postres, cereales dulces, que son todos estos cereales en cajas, ¿no? De todas estas marcas que ya conocemos. Bebidas lácteas endulzadas, que también ahí pueden ser como un tanto engañosos de creer, no, pues es que le mando a mi hijo en el lunch pues una lechita azucarada de cualquier marca, pero pues con creer que es lechita ya las mamás se quedan tranquilas. Que otros también no son tan recomendables, comida rápida y antojitos mexicanos. Aquí sobre todo a lo mejor por el exceso de grasa con el que se puedan cocinar, sin embargo, pues cocinados de una forma diferente pueden ser un alimento pues, recomendable, ¿no? Y carnes procesadas, que tienen todas estas cosas, jamones, carnes ahumadas, ¿no? Entonces vemos que las bebidas no lácteas endulzadas, que son todos los refrescos, vean, más del 80% de la población de cualquier edad la consume. Y entonces esto ya está muy arraigado en nuestro plan de alimentación, en nuestra dieta diaria, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que empezar a modificar, a lo mejor mover estas bebidas contra el agua simple que podríamos nosotros estar consumiendo, ¿no? Vean, las botanas, dulces y postres, nuestras poblaciones infantiles son las que más la consumen, los adolescentes. Cereales dulces, de la misma forma. Nos venden mucho esta publicidad del, si quieres darle a tu hijo un desayuno completo, dale este cereal, ¿no? Ahora con más chocolate, ahora con más no sé qué, y si traen bombones. Y además le añadimos esta publicidad engañosa, que creo que afortunadamente ya la van a empezar a retirar, ¿no? De traer el monito
frente y además ese monito te invita a participar en juegos y te regala cosas, pues los niños van a estar muy interesados en tenerlo y pues lo van a empezar a comer más. Les digo, las bebidas lácteas endulzadas, probablemente por esto que se van con la idea las mamás y los propios niños de que están tomando leche y entonces es algo nutritivo. En la parte de los antojitos mexicanos, pues sí, adolescentes y adultos somos los que más la consumimos y las carnes procesadas, pues no tanto, pero no deja de ser una cifra importante. ¿Qué otra cosa puede estar contribuyendo en nuestro estilo de vida, ¿no? Además de la forma en la que nos alimentamos los mexicanos, pues tiene que ver con qué tanta actividad física hacemos. Aquí nada más englobaron a la población adulta, ¿no?, de 20 a 69 años, y es la cantidad o el porcentaje de población que hace esta actividad, ¿no? Y las actividades nos las marcaron por minutos y aquí están sus equivalentes de horas por semana. Van desde los 150 minutos, que serían como 30 minutos o menos si hiciéramos algo los 5 días o los 7 días de la semana, hasta 1,680 minutos, que son 28 horas por semana, que ya es algo bastante, ¿no? Pero vean, casi todos, puedo incluirme ahí, que tenemos una vida sedentaria. Vean, y los verdes son las mujeres, los azules son los hombres, los grises son los totales. Las mujeres somos mucho más sedentarias comparadas con los hombres. Después, a lo largo de los minutos, pues puede no haber tanta diferencia, ya hasta la máxima, ¿no? Que son 28 horas por semana. Aquí los hombres hacen muchísimo más ejercicio, 28% contra el 13% de mujeres. Entonces, tal vez nosotras también como mujeres tenemos que empezar a mirarnos de que algo está pasando con nuestro estilo de vida y a lo mejor tendremos que empezar a activarnos más. A nivel de país, que entonces, ¿cómo podemos empezar a traducir esto? Con la obesidad, con el sobrepeso, nuestra esperanza de vida se va a ver disminuida a 4.2 años. A lo mejor podemos decir, pues no es tanto, pero si ya lo vemos con calidad de vida, porque esto también es bueno, mi esperanza de vida disminuye, pero pues mi calidad de vida no iba a ser la más adecuada y no va a estar muy buena en esos últimos años de mi vida o en todo el tiempo que yo cursé con la obesidad. Entonces, disminuir 4 años de mi vida, pues es bastante tiempo en el que puedo yo hacer algo productivo o estar más tiempo con mi familia, ¿no? También la obesidad va a representar casi el 9% del gasto en salud. O sea, vean que es casi el 10% de todo lo que se destina a salud se va a ir en estas personas que padecen sobrepeso y obesidad. Entonces es una gran inversión para pues nuestro sistema de salud el tener personas obesas. Contrario que si se empieza a invertir en prevención. El Producto Interno Bruto de México también se reduce en casi un 5%, o más bien poco más del 5%, por el sobrepeso. Todo lo que las personas con sobrepeso y obesidad van a estar dejando de producir. Entonces, económicamente, también es un peso para el país. Entonces, hablando de esta parte de etiología, esta figura me gusta mucho porque vemos aquí a la obesidad, pero la interacción acá con los glucocorticoides, que tiene que ver con el estrés crónico. Y cuando hablamos de estrés crónico, pues es de toda la forma en que nosotros estamos llevando actualmente nuestra vida, ¿no? No nada más es ese estrés agudo de que pues, a lo mejor me encontré un poco de tráfico o me iban a asaltar, ¿no? Es esto de, incluso ahorita lo estamos viviendo, ¿no? De estar confinados, de no poder salir, de tener que estar cuidándonos. Esto ya se traduce en estrés crónico y vemos, todo nos va a llevar al mismo lado, o sea, todos están interactuando de una u otra forma y al fin y al cabo nos producen lo mismo. La obesidad nos lleva al estrés, alteraciones en los glucocorticoides que nos lleva a obesidad. ¿Y de dónde viene todo esto? Enfermedades mentales,
medicamentos que a lo mejor son dados por las enfermedades mentales y por otros padecimientos, causas genéticas, enfermedades físicas, sustancias, y nuestro estilo de vida poco saludable. Nos va a ocasionar todo y a la misma forma todo se va a ver afectado. Entonces vemos ahí toda la interacción que tiene. Les digo de una forma como muy, muy básica, pues entonces vemos que el estilo de vida que tiene que ver con el balance positivo de energía, en donde ya explicamos, por ejemplo, qué es lo que vemos en los mexicanos, pues nuestra dieta, nuestros entornos alimentarios, nuestra actividad física van a tener ese impacto. Y también a través de la salud mental, ¿no? Todas las enfermedades mentales, los medicamentos que se pueden usar o las sustancias. Entonces, terminamos en lo mismo. La salud mental y la obesidad son dos cosas que van a estar interactuando. La salud mental o el desequilibrio en mi salud mental me puede llevar a obesidad y la propia obesidad me puede ocasionar un desequilibrio en mi salud mental. Y ambos están impactados o tienen efectos en la dieta, el ejercicio, los medicamentos, obviamente los neurotransmisores y la genética. No podemos separar obesidad de salud mental. Viendo propiamente las comorbilidades psiquiátricas. Por ejemplo, en este artículo, aunque es un poco viejito, es muy importante mencionarlo porque evaluaron personas que tenían un peso sano, es decir, un índice de masa corporal menor a 30, y personas que tenían un índice de masa corporal mayor a 30. Y vieron que a lo largo de la vida, los trastornos afectivos, incluyendo depresión y trastorno bipolar, estaban presentes en un 22%. Los trastornos de ansiedad en un 12% y el uso de sustancias también en un 12%, versus contra los que tenían un peso sano. Entonces, las cifras sí son diferentes, son mayores, y aquí ya nos habla de que hay que prestarle atención a esas personas que tienen obesidad. Este otro, que es un poco más reciente, el 2016, y publicado aquí en la revista de Salud Mental, es un estudio llevado en España. Vemos de la misma forma, ¿no? De forma pasada, es decir, antecedentes, los trastornos de ansiedad se presentaban en un 32% y la depresión en un 34%. Entonces son cifras pues importantes, o sea que no tenemos que dejar de lado. Y de forma reciente, es decir, en el momento en que hicieron la evaluación, vean, el 80% de las personas obesas tenían síntomas depresivos. Ponen aquí ansiedad rasgo, ¿no? Como algo de personalidad, el 56%, ansiedad estado, que en el momento tenía algún trastorno de ansiedad, 48%. Aquí ya empiezan a hablarnos de trastornos de alimentación, trastorno por atracones, un 24%, bulimia nervosa en un 11% y estrés postraumático en un 17%. Entonces, son padecimientos que podríamos decir, bueno, ¿por qué están relacionados el estrés postraumático con la ansiedad? Vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, también cualquier persona que nos llega a nosotros como psiquiatras, como psicólogos, con un padecimiento mental, hay que ir evaluando, a lo mejor de forma, pues, física lo estamos viendo, pero ver cómo se relaciona su índice de masa corporal con su padecimiento mental. Aquí hablando propiamente de los trastornos afectivos y obesidad, en este estudio se pudo ver que las personas que tienen o que tenían obesidad podían llevar a síntomas depresivos en un 55%. Y de forma reversa, las personas que padecían depresión en un 58% podían llegar a padecer obesidad. Vemos otra vez la interacción, que es muy circular, de una me lleva a la otra, y a veces es un poco difícil saber qué empezó primero o qué, pues sí, qué fue primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero porque tienen muchas cosas en común que vamos a ir viendo. O sea, por ejemplo, ambos padecimientos, tanto la depresión como el trastorno bipolar, pues tienen efectos o un impacto directo sobre la forma en la que se come, ¿no? Que tiene que ver con la apetencia por la comida, que es el apetito, con el sueño,
y con la motivación. Entonces aquí ya vemos que se van teniendo impacto en esto que hemos estado mencionando que tiene que ver o que tendrá que ver con el estilo de vida, ¿no? Que es la forma en la que yo estoy comiendo, la forma en la que también elijo mis alimentos y qué tanto me muevo. Entonces se ha visto que existe el doble de riesgo de desarrollar obesidad en ambos padecimientos. También, sobre todo en las personas con trastorno bipolar, hay un aumento en el índice cintura-cadera versus comparado con la población que no tiene trastorno bipolar. Pues mucho se puede hablar de las teorías, ¿no? Que tiene que ver con la regulación del cortisol, los marcadores inflamatorios, pero también con el tipo de medicamentos que usamos en estos padecimientos. Un poquito más adelante les hablaré de esa parte. ¿Qué otro padecimiento tenemos que tener en cuenta como riesgo para obesidad? Pues el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Este padecimiento lo podemos encontrar de un 5 a un 10% en los chicos escolares. Igual es un padecimiento pues frecuente que a lo mejor se puede a veces subestimar, ¿no? Porque pues eh, o no, a lo mejor no se puede, no lo diagnostican bien, o los papás pueden decir, pues es que yo era así, igual de inquieto, igual de distraído, pues véanme a mí, no me ha pasado nada. Pero resulta que los niños ya están teniendo mayores problemas que a lo mejor ellos en su infancia, ¿no? ¿Qué caracteriza a este padecimiento? Pues los chicos o las personas que padecen el TDAH son impulsivos y a lo mejor les cuesta organizarse. Entonces la planeación y la ejecución están alterados. Y esto va a tener un impacto directo sobre la forma en la que se come. ¿Por qué? Porque a lo mejor de pequeños lo que más va a impactar pues es la impulsividad y cómo van a estar eligiendo alimentos, ¿no? Aquí nos tendrían que ayudar mamá y papá. Pero si vemos que esto también tiene un componente pues hereditario, pues a lo mejor mamá y papá también tienen TDAH y pues les cuesta también organizarse, ¿no? Y en la vida adulta, ¿cómo puede seguir impactando? Pues es lo mismo. Hay una dificultad para continuar planeando las comidas, ajá, y a lo mejor también tiene que ver con este comer impulsivo, ¿no? De no distinguir qué como y a lo mejor terminar teniendo atracones. Y a lo mejor ya después tendrían otro padecimiento, no nada más el TDAH y la obesidad. También tienen, o se ha visto que les es difícil iniciar y por lo tanto mantener una actividad física. Si vemos a niños con TDAH que no tienen un tratamiento farmacológico conductual, tienen 1.5 veces más riesgo de tener sobrepeso y en algún momento tener ya obesidad. Se ha visto que personas que buscan de adultas perder peso, de un 26 a un 61% tienen TDAH. Vemos, son cifras bastante elevadas y por lo tanto entonces la comorbilidad va a ser bastante frecuente. En el trastorno de estrés postraumático, ¿no? Es este padecimiento que sucede cuando se encuentra, o después de que una persona sufre un evento traumático en donde sintió que su vida estaba en riesgo o su integridad en general estaba en riesgo, ¿no? Entonces se van a desatar una serie de síntomas, pero dentro de estos síntomas, que a lo mejor no se mencionan como tal para hacer el diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, en algún punto pueden tener ya obesidad, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que personas que tienen el TEP, 60% de las mujeres tienen obesidad y 33% de los hombres tienen obesidad. Entonces también es un porcentaje bastante alto, ¿no? Se ha asociado también el síndrome metabólico con las personas que tienen el trastorno de estrés postraumático y la obesidad también se le ha asociado más. Cuando el trauma es en etapas tempranas de la vida, y si el trauma ha sido un trauma denominado severo, que puede ser esto, abuso sexual, maltrato físico, negligencia, por lo tanto tendrá que ser un abuso repetido, ¿no? O sea, el abuso sexual pudo haber sido una ocasión, pero hay estos otros que son repetidos, que son familiares, personas cercanas. Les digo, la parte de la negligencia o el maltrato físico que puede ser como de una forma mucho más constante. Y a veces se puede repetir o continuar con este patrón ya en la vida adulta, ¿no? Mujeres que viven violencia de pareja y continúan con estos síntomas, ¿no? Que es este otro, que no es todavía como un diagnóstico, pero es el trauma complejo, ¿no? Que ahí esas personas pueden tener también mucho riesgo de sobrepeso y obesidad.
Uno como de las explicaciones para este tipo de asociación entre el TEP y la obesidad está la parte del comer emocional, ¿no? El comer emocional es este tipo de alimentación que tiene que ver de las personas intentan regular sus emociones a través de la comida, ¿no? Muchas veces empiezan a asociar, a lo mejor desde pequeños, que ciertos tipos de alimentos les van a dar mayor tranquilidad o incluso felicidad, o simplemente quitarles esos sentimientos de ansiedad y de tristeza les digo, con el tipo de alimento. Y a lo mejor el tipo de alimento va a ser diferente para cada persona. Sin embargo, lo que pueden tener en común en general son estas comidas altamente calóricas, ¿no? Y a veces no necesariamente tenemos que tener como el trauma para asociarlo, ¿no? Nosotros mismos podemos ir asociando que hay cierto tipo de alimentos que nos traen buenos recuerdos y que a lo mejor sí hemos asociado con que esto nos lo daban de premio o con esto nos apapachaban en casa, mamá, abuelas, y entonces elegimos esos alimentos en ciertos momentos difíciles de nuestra vida, ¿no? Entonces, se empieza a ver o se puede empezar a evaluar el comer emocional como una forma de afrontar todo esto, ¿no? Y obviamente con el estrés crónico, que otra vez todas las hormonas contrarreguladoras, ¿no? Salen ahí y tienen impacto ya a nivel metabólico y causan obesidad. ¿Qué otro padecimiento es muy importante de evaluar? Esquizofrenia. ¿Qué pasa con las personas con esquizofrenia? ¿No? Sabemos que estas personas tienen alteraciones a nivel cognitivo, sensoperceptuales, no tienen estas alucinaciones y los síntomas negativos que tienen que ver con esta parte de la motivación. De entrada, estas personas tienen mayor riesgo cardiometabólico por todo esto, estas alteraciones que tienen, que van a verse afectados sus estilos de vida, la forma en la que comen, ¿no? Y les digo, también un impacto directo de los medicamentos que se usan para este padecimiento sobre el metabolismo. Y estas personas pueden padecer sobrepeso y obesidad en un 40 a 60%. Algo también de asociación muy directa, les digo, trastorno por atracón, trastorno por atracones. Entendamos a los atracones como estos episodios de ingesta importante, ¿no? Definiéndolo como un episodio de atracón es cuando se ingiere el doble o más de lo que una persona se podría comer, de las mismas características la persona, en un periodo corto de tiempo, es decir, menos a 2 horas, con esa sensación de que no se puede detener. Mucha comida, poco tiempo, con pérdida de control. Eso es un atracón. Un atracón no es que comí un poco más en la comida, no es que me serví doble plato en la fiesta, no, tiene que tener estas otras características para que lo denominemos atracón. Para que alguien tenga un trastorno por atracón, tiene que tener por lo menos un atracón a la semana en los últimos 3 meses, con algunas otras características, pero a grandes rasgos es eso. Entonces, por ejemplo, en clínicas o en lugares en donde se van personas a buscar la atención para perder peso, se ha visto que de un 30 a un 60% de estas personas tienen trastorno por atracón. Entonces, es un padecimiento que nosotros tenemos que estar evaluando mucho o buscando mucho en estas personas que intentan perder peso, porque eso sí nos puede ir limitando o poniendo pie para un exitoso tratamiento de pérdida de peso. ¿Qué van a tener en común o por qué hay dificultad o por qué nos pueden tener o meter dificultad en el tratamiento? Pues porque las alteraciones se ven a nivel de corteza prefrontal mucho como en el TDAH, ¿no? Que tiene que ver con esta impulsividad y la dificultad para planear. Entonces, es algo muy común que vemos, ¿no? Que la impulsividad obviamente va de la mano con el atracón y la dificultad para planear y organizarse, que tiene que ver con esto cuando ya les presentamos un plan de alimentación, un plan de ejercicios, de cómo llevarlo a cabo, puede que les cueste mucho al principio. Pues a lo mejor también la misma obesidad va a tener alteraciones a nivel cognitivo y luego le añadimos estos otros padecimientos, pues entonces es una mezcla como de paredes para evitar un tratamiento exitoso, ¿no? Y también tenemos que buscar pues, la comorbilidad con otros padecimientos.
pocas veces, o yo nunca he visto que solamente nos llegue una persona con trastorno por atracón y nada más, ¿no? Realmente vamos a encontrar depresión, ansiedad, o les digo, el propio TDAH. En cuanto a los psicofármacos para nosotros los psiquiatras son una herramienta obviamente excelente. Sin ellos sería difícil o casi imposible lograr la estabilidad de los padecimientos que tratamos, pero desgraciadamente tienen efectos adversos y muchos de ellos pueden ser sobre el peso. Hablando propiamente, por ejemplo, de los antidepresivos, aquí tenemos varios ejemplos de ellos, ¿no? Y afortunadamente, de los que más podemos recetar, pues están en la línea de los que están asociados incluso con peso o con mantener el peso. Los que ayudan o favorecen la ganancia de peso son los tricíclicos, a lo mejor la paroxetina, que sí tiene que ver con los inhibidores selectivos de recaptura, y los de noradrenalina o atípicos como la mirtazapina. Pero la mirtazapina tiene también como indicaciones muy, muy especiales y pues las damos en personas que tienen poco riesgo para ganar peso, ¿no? Bueno, con esto podemos decir que están totalmente contraindicados, pero sí en las personas obesas, obviamente, y con sobrepeso tendríamos que evitarlos. La fluoxetina o el bupropión, que estén asociados propiamente a perder peso, a lo mejor no es que por sí solos ocasionen pérdida de peso, pero lo que sí pueden hacer es que, por ejemplo, fluoxetina, que es un medicamento aprobado para el uso de bulimia y para el uso de trastorno por atracón, pues lo que hacen justamente es ayudarnos a detener atracones. Entonces, si esa persona ya no está atracando y además está siguiendo un plan de alimentación, pues por obvias razones puede que poco a poco vaya ayudando a regular el peso hacia la baja. ¿Qué otros medicamentos usamos? ¿No? Los anticonvulsivantes o los estabilizadores del ánimo para trastorno bipolar, para comorbilidad con epilepsia o algunos tipos de crisis convulsivas. Vemos el topiramato igual, es un medicamento que está en la lista de pérdida de peso, pero es lo mismo en cuanto a que nos ayuda mucho a regular impulsividad y lo usamos mucho para el tratamiento para trastorno por atracón, para bulimia nervosa, como coadyuvante con estos otros. El que está en peso neutro, la motrigina, oxcarbazepina, y vean, valproato, carbamazepina, gabapentina, litio, son muy buenos medicamentos, pero nos van a dar un mayor riesgo de aumento de peso. Pero a veces no podemos usar otros. A veces hay pacientes con trastorno bipolar que litio o valproato son los únicos medicamentos con los que se logran estabilidad y pues necesitamos aquí buscar y empezar a meter en balanza que ese es lo más adecuado en esos momentos para ese paciente. Y entonces también tomarlo en cuenta para el manejo de la obesidad. Antipsicóticos, igual. ¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo de aumento de peso? Clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, que son los que más usamos, los que más están en el mercado de igual forma. O sea, puede que, por ejemplo, para esquizofrenia, ¿no? Una esquizofrenia resistente, ya usamos clozapina. Pues sí, prefiero eso a que la persona esté con alucinaciones, con riesgo suicida, también para trastorno bipolar. A veces no podemos usar estos otros, como ciprasidona, aripiprazol o aroperidol, ¿sí? Y les digo aquí ya donde empezamos a hacer como todo un manejo integral de pues el padecimiento mental con la obesidad. Pasando como ya la parte no psiquiátrica, pues también tenemos que tener en cuenta entonces que la obesidad por sí misma, les decía al principio, nos va a dar mayor riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Y pueden ser muchísimas. Todas las cardiovasculares, como decíamos, dislipidemia, hipertensión, insuficiencia cardíaca, trombosis venosa profunda, enfermedad vascular cerebral, deterioro cognitivo, apneas del sueño, asma, hipertensión pulmonar, a nivel de huesos, la osteoartrosis, ¿no? Limitación para la movilidad, lumbalgias,
síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, cáncer, varios tipos de cáncer, hernias a nivel gastrointestinal, diabetes, intolerancia a la glucosa. O sea, van a ocasionarnos en todo nuestro sistema, o sea, dermatológico, la acantosis nigricans, que nos habla de la resistencia a la glucosa, las estrías, celulitis, cáncer de mama, colon uterino, por hablar de algunos. La obesidad no nada más es decir, pues estoy pasado de peso o estoy un poco más grande que el resto de la población, ¿no? Como vemos, por sí misma la obesidad nos va a dar o nos va a ocasionar enfermedades médicas no psiquiátricas y también tienen esta interacción bidireccional con las enfermedades mentales. Entonces es todo un conjunto de padecimientos que se tienen que tomar en cuenta cuando nos llega una persona que padece obesidad. En nuestro país, ¿cómo está en esa parte en cuanto a colesterol y triglicéridos? Igual, vemos poblaciones de 20 o más años. Aquí se tomó en cuenta, más bien se les preguntó si se habían medido el colesterol y los triglicéridos y si habían estado en cifras normales o en cifras altas. Lo que también me llama la atención es que vean más de la mitad o casi la mitad de la población no se toman o no se miden o no nos medimos el colesterol y los triglicéridos. Entonces no sabemos qué pasa con esas sustancias en nuestro cuerpo. Vemos en gris están en el total, verde mujeres, azul hombres. Los que lo tenían alto, vemos otra vez las mujeres. Y esto ha ido subiendo con los años, del 2012 al 2018, de un 14 a un 21%. Son cifras grandes. Y los hombres, en el 2012, un 11-12%, contra un 17-18%. Entonces, esto en lugar de ir bajando, pues va subiendo. ¿Qué pasa con la hipertensión? En el 2012, 9.3 millones de personas eran hipertensas, contra ahora en el 2018, 15.2 millones de personas. Nuevamente, las mujeres tenemos las cifras más altas, 20.9% contra el 15% de hombres. Y esto va aumentando conforme va, obviamente, incrementándose también la edad. Y vemos acá que en el rango de 70 a 79 años, el 26% de la población tiene hipertensión. La diabetes, igual, ha ido aumentando de un 6.4 millones de personas en el 2012 a 8.6 millones de personas en el 2018. Nuevamente, las mujeres ganando esta batalla y dentro de las complicaciones, la visión disminuida. Por eso es tan importante cuando una persona tiene diabetes, decirle que acuda con el oftalmólogo por lo menos una vez al año, porque la retinopatía diabética es de las complicaciones más frecuentes y entonces la pérdida de visión. Y aquí volvemos a la parte de calidad de vida, ¿no? Persona obesa, hipertensa, diabética, ¿no? Que ya tiene dolores, tiene osteoartritis, que además no va a ver bien qué calidad de vida va a tener esa persona, ¿no? Ahora, para ir cerrando, a nivel de primer nivel de atención, ¿qué es lo que podríamos hacer todos en nuestros consultorios de primera instancia? Para manejar a una persona con sobrepeso, primero pues es clasificarla, ¿no? Es una persona que tiene peso sano, está en sobrepeso o ya está en obesidad. Si la persona llega y está todavía en el rango de peso sano, lo que tenemos que seguir haciendo es justamente identificar qué es lo que ha estado haciendo hasta el momento, que le ha funcionado para mantenerse en peso sano, continuar orientándolo y educándolo en cuanto a alimentos, como vimos, qué es recomendable y qué no es recomendable. Les digo, ir quitando también de nuestro vocabulario el comida chatarra, ¿no? O el comida sana, o yo como sano, porque esas son distorsiones que se tienen con respecto a la comida y no nos ayudan. Sugerirle o que mantenga ese programa de actividad física que lleva hasta el momento y que evite todo eso otro que nos puede ocasionar o nos puede dar riesgo, ¿no? Como sustancias, alcohol, tabaco,
limitar el consumo de café o de lo que te contenga café también, una adecuada higiene del sueño y control de estrés. Entonces, esto es como lo ideal, pero les digo, es individualizarlo. Entonces, ver qué le ha funcionado a esa persona para que se mantenga en peso sano y fomentarlo y a lo mejor promocionar nuevas medidas. Con las personas ya que identificamos con sobrepeso, pues entonces es, dentro de la historia clínica y la exploración física, ir buscando si ya tiene factores de riesgo cardiovascular y si ya tiene enfermedades asociadas a esto. Si aún no las tiene, de misma forma, la parte individualizada. Tenemos que, con el plan de alimentación, buscar que pierda peso de un 5 a un 10%. Eso es más que suficiente. O si lo pasamos como a kilos, de medio kilo a 1 kilo por semana. Esto en los siguientes 6 meses. Como vemos, parecieran cifras muy pequeñas, ¿no? Porque las personas llegan también con esa expectativa de, pues yo quiero perder casi 10 kilos en esta semana o en este mes, porque además vi que la dieta fulanita le funcionó a mi vecina, o me dijeron que yo tenía que perder tantos kilos y entonces mi meta es en tanto tiempo, ¿no? O sea, a veces llegan con metas poco realistas, sin embargo, nuestro trabajo también es aterrizarlos un poco más a la realidad y cómo ellos pueden irse adaptando y que cualquier pérdida de peso, por mínima que parezca, les va a ayudar muchísimo. O sea, lo importante es ir perdiendo peso, a lo mejor poco a poquito, pero de una forma constante. Y también incentivarlos a que empiecen a hacer actividad física. Nos recomiendan de 155 a 255 minutos por semana. Y aquí vean, ya nos están incluyendo la evaluación psicológica y social para identificar esas barreras que puedan limitar el tratamiento. Si vimos que ya tenía riesgo o ya tenía comorbilidades, pues hay que manejar esas comorbilidades, como vemos aquí con un equipo transdisciplinario, no es interdisciplinario, todos tienen que estar en conjunto y comunicados. Y lo mismo, manejar el sobrepeso, como lo hemos dicho, disminuir peso poco a poco, incentivar en actividad física y la evaluación psicológica o psiquiátrica. Si están logrando esas metas, pues continuar vigilancia y seguir promocionando esas medidas. Y si no, si a los 6 meses no funcionó, pues entonces lo derivan a un segundo nivel, ya sería un hospital regional o un hospital general. ¿Qué pasa con las personas con obesidad? De igual forma tenemos que determinar pues el tipo de obesidad o el grado de obesidad, identificar si necesita tratamiento específico para alguna de las comorbilidades de las que hemos estado hablando, para iniciar el tratamiento ya sea no farmacológico o en algún momento farmacológico. Nos ponen aquí intensificar programa de dieta, actividad física, ya incluyen la terapia cognitivo-conductual o apoyo psicosocial. Es decir, o sea, ya necesitamos, o sea, el equipo de salud mental desde el inicio del manejo. ¿Por qué? Porque les digo, tenemos que ir viendo qué barreras, qué está limitando, a lo mejor un padecimiento mental que no se había diagnosticado o algunas fallas cognitivas que no se habían identificado y eso puede estar limitando en algún momento que la persona lleve a cabo las indicaciones. Si se lleva o se tiene un adecuado éxito terapéutico, reforzar esas medidas que se han seguido haciendo, que les digo es la pérdida de peso y la actividad física. Lo ideal es que se tenga una evaluación mensual para ir viendo esta pérdida de peso y nos marcan aquí fechas críticas. Las fechas críticas, ¿no? Navidad, si hay una boda próxima, si hay un bautizo próximo, pues sobre todo ahorita en estas, para nosotros, poniéndolo en contexto, pues sería básicamente las fiestas navideñas, aunque como estamos en pandemia, en teoría no tendríamos que ir a fiestas navideñas, ¿no? Pero eso no quiere decir que la gente no deje de comer, o no deje de hacer cosas. Entonces, ya estamos como programados, ¿no? Para todos estos siguientes meses, diciembre, enero y febrero, comer un poco más, porque casi cada 15 días, cada semana hay como festividades y entonces se tiene que comer, ¿no? Entonces, ayudarles justamente a que tampoco se van a morir de hambre o se van a matar de hambre, pero lo pueden hacer de una forma planeada y guiada para que el peso no se modifique mucho
hacia arriba y a lo mejor puedan mantenerse o incluso continuar con su pérdida de peso. Aquí nos hablan también de mantener una comunicación continua. ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos que hacer, informando, quitando dudas, para decirles que pues los riesgos y los beneficios de los medicamentos también que se les pueden ir dando, y continuar con la terapia cognitivo-conductual. Si vemos que desde acá, desde el inicio, no está funcionando este tratamiento, pues entonces ya nos mandan a investigar como tal padecimientos mentales. Yo esto incluso lo pondría a lo mejor desde un principio, tanto en pacientes con sobrepeso como con obesidad, porque esto nos va a ayudar muchísimo si lo hacemos desde un inicio. Y entonces, si sigue funcionando, pues continuamos con todas estas actividades y si no funciona, pues nos ponen aquí enviar a un segundo nivel, ¿no? Y evaluar indicación de un tratamiento farmacológico o quirúrgico en algún momento. Ya si hay complicaciones médicas, pues sí, a veces hay que evaluar la parte quirúrgica y entonces entraría al protocolo todo esto de cirugía bariátrica. Por ejemplo, vean, las metas del éxito terapéutico, ¿cómo las podemos medir? A corto, a mediano y a largo plazo. A corto plazo, en cuanto al peso, es de 1 a 4 kilos por mes. Fíjense, 1 kilo por mes. O sea, ya con que baje 1 kilo al mes, ya lo podemos decir como exitoso. Y eso hay que hacerle entender a la persona que busca el tratamiento, porque les digo, a lo mejor para nosotros es exitoso, pero a su vista no lo es, porque ellos tenían otra meta muchísimo más elevada y entonces eso le va a causar frustración, que no quieran continuar con el tratamiento y lo abandonen. Entonces hay que hacer mucho también la parte motivacional con estas personas. A mediano plazo, pues se logra el 10% de la pérdida inicial, o a largo plazo, igual entre un 10 y un 20% de la pérdida del peso inicial. En cuanto a cintura, también ir modificándolo para a la baja. Muy bien. Para finalizar, ¿con qué nos quedamos? Son conclusiones muy puntuales y muy básicas, pero que son, creo que muy importantes. Como les digo, hay que entender a la obesidad como una enfermedad multifactorial. O sea, multifactorial que no nada más es porque estoy comiendo mucho. O sea, tiene que ver a lo mejor con mi propia genética, con que yo tengo otros padecimientos que me están ocasionando que yo tenga obesidad, estoy tomando medicamentos que pueden estar impidiendo que yo tenga un peso sano, pero que son necesarios para mi control, no los puedo abandonar. Entonces, esto lleva a que necesito un tratamiento interdisciplinario. Necesitan verme muchas personas que estén comunicadas entre sí, que sean un equipo para que mi padecimiento de obesidad se pueda manejar. Para nosotros como personal de salud mental, tenemos que tener y no olvidar la salud mental de las personas que padecen obesidad. Personas con obesidad, hay que hacer esta evaluación porque eso va a depender el éxito o el fracaso de nuestro tratamiento, para darle atención, para darle apoyo, para darle el manejo. Y obviamente al final les pongo ser paciente con el manejo a estas personas porque les digo, entre que van a estar con unas expectativas que a lo mejor llegan ellos al 100 y nosotros apenas llegamos al 10, entonces es una disparidad pues grande, ¿no? Y ellos se van a frustrar, nosotros nos vamos a frustrar y no. Entonces nuestro trabajo es darles contención, darles información, guiarlos, acompañarlos en todo ese proceso que al fin y al cabo ellos lo van a hacer solitos. Y con eso termino y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias, doctora Monroy, por su presentación. Hemos revisado los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la encuesta realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública 2018-2019. Son resultados súper interesantes, los invitamos a que consulten esta encuesta y efectivamente las gráficas que ya la doctora Monroy nos mostró señalan el incremento en la prevalencia de estas condiciones del sobrepeso y de la obesidad y cómo se puede vincular, como ya bien lo describía la doctora, con los hábitos de alimentación, con el estilo de vida de las personas. Sin embargo, hay muchos más factores que se encuentran involucrados
con estos resultados y con estas prevalencias que tenemos actualmente. Tenemos que subrayar, además de estos factores que tienen que ver con el estilo de vida, también las campañas de la industria alimentaria, la influencia que tienen estas campañas en la población general y que esperamos en este sentido que el etiquetado claro pues sume, ¿no?, como una advertencia para poder tomar decisiones mucho más claras. Pero también creo que algo, doctora, que ha favorecido el incremento en la prevalencia de esto tiene que ver incluso con los estereotipos, con el reforzamiento de la imagen de la delgadez, que por otro lado puede tener un efecto paradójico en las personas que no logran esa imagen y entonces lejos de esto se exacerba su conducta de ingesta o pretenden llegar a esa imagen de la delgadez con métodos no sanos que posteriormente tienen una reganancia, tienen un rebote, como comúnmente le dice la población general, y que tiene que ver con esas imágenes estereotipadas de la delgadez que tienen como un efecto paradójico en nuestra población y en cómo son interpretadas. Y finalmente, creo que en buena medida este problema de la obesidad no se ha resuelto adecuadamente porque ha habido como un abordaje inadecuado por nosotros, los profesionales de la salud, sobre cómo hablamos con el paciente cuando tiene estas problemáticas. Y en ese sentido, les invito a todos los que nos están escuchando ahora, esta es una conferencia impartida para ustedes, para los profesionales de la salud, y con el objetivo de poder tener una comunicación que realmente impacte nuestra práctica, nos gustaría saber cuáles son los obstáculos que ustedes encuentran cuando abordan a sus pacientes con obesidad. ¿Consideran ustedes que abordar desde la parte de la salud mental puede ser un buen inicio? La doctora ahorita nos mostraba justamente, y yo coincido con ella, en que tal vez todos los pacientes que desean perder peso, sean o no pacientes que tengan ya alguna condición de salud mental, tal vez todos ellos, decía la doctora, deberían de ser evaluados por la parte psicológica. Quiero comentarles que en algunas clínicas para el tratamiento de la obesidad, justamente en algunas y casi la mayoría de ellas, quienes comienzan el abordaje son los equipos de salud mental. ¿Qué obstáculos tienen ustedes para comenzar el tratamiento de sus pacientes con obesidad? ¿De qué manera consideran ustedes que iniciar evaluando la parte de salud mental puede ser un acierto en el manejo de sus pacientes? Los invito a que nos envíen sus comentarios, nos envíen sus preguntas a través del Facebook Live de esta transmisión. La doctora ha descrito muy bien las principales comorbilidades asociadas, la depresión, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención. Tengo yo algunos datos más que compartirles sobre esto y creo que podemos ahondar más sobre cada una de estas condiciones, sobre el trastorno por atracón, por ejemplo, pero quisiera escuchar las preguntas de ustedes para poder ir vertiendo la información sobre el tema. No sé, Rocío, si hay ahora alguna pregunta. Está cerrado tu micrófono. Tenemos identificadas algunas entre comentarios y preguntas. Nos preguntan si hay posibilidad de contrarrestar los efectos de un tratamiento farmacológico con ejercicio, dieta, psicoeducación. ¿Qué opina, doctora? Si hay investigación al respecto. Sí, de hecho, o sea, es lo que se propone. O sea, el tratamiento psiquiátrico no lo podemos abandonar. Les digo, a veces es necesario usar clozapina, litio o lanzapina, quetiapina, pero si entonces la persona acude al tratamiento integral, pues vamos a meter en el equipo pues a un nutriólogo, una nutrióloga, a lo mejor un médico del deporte, en dado caso, y entonces ya nos haría la evaluación completa para llevar un plan de alimentación, para ver qué actividad física le queda, porque tampoco es de me voy a meter a hacer ahorita una maratón, ¿no? Es individualizado, o sea, para evitar justamente lesiones, y también con el plan de alimentación, no nada más es voy a dejar de comer tortillas y pan, o sea, no, o sea, como justo decía el doctor, ¿no? A veces se meten como en estas dietas peligrosas, restrictivas, y al contrario, puede que a lo mejor sí bajen rápido un tiempo, pero después van a volver a incrementarlo y van a incrementar de más de lo que tenían, y eso los va a llevar en este ciclo de frustración, y a lo mejor los mete ya en un padecimiento como bulimia o francamente en un trastorno por atracón, y eso nos va a complicar todo. Pero sí se pueden hacer como, les digo, modificaciones al estilo de vida en general para ayudarnos a equilibrar el efecto adverso o indeseado del medicamento sobre el peso.
Qué bueno que menciona, doctora, este punto de las dietas restrictivas. Está documentado en distintos estudios, por ejemplo, que haber iniciado con este tipo de dietas a edades más tempranas se asocia como un factor de riesgo para desarrollar depresión o las fluctuaciones constantes en el peso. Vaya, estos pacientes que pierden peso, luego regalan, luego vuelven a perder, ¿no? Y tienen una fluctuación constante en su índice de masa corporal, es un factor de riesgo para desarrollar estas comorbilidades como depresión y ansiedad. No sé, doctora, si pudieras abordar como un poquito de mayor profundidad de qué manera puede influir o cómo tú puedes asociar un poco estas fluctuaciones en el peso y el mayor riesgo de desarrollar depresión o ansiedad, o qué elementos son los que se pueden mover ahí. Yo creo que tiene que ver con todos estos también neurotransmisores, ¿no? De que una persona, por ejemplo, que está en dieta restrictiva, pues se ha visto que hay mayor irritabilidad o hay síntomas depresivos. Incluso hay una cosa que llamamos como depresión like, ¿no? Por ejemplo, las personas con anorexia, que decimos, estoy deprimida, pues sí enlistamos todos los síntomas, pues pareciera que estás deprimida, pero en realidad lo que pasa es que estás desnutrida. Entonces, entre estar fluctuando todo el tiempo, entre cómo, no como, pues va a alterar pues todo mi neurotransmisores, serotonina, dopamina, noradrenalina, va a ocasionarme periodos de ansiedad, de depresión, luego mejoro un poco y así me la llevo, ¿no? Sí, las personas que inician con dietas restrictivas, pues van a tener mayor riesgo de padecer depresión, ansiedad, pero también van a tener mayor riesgo de obesidad en un futuro. Hemos visto personas que tenían en la adolescencia desnutrición por anorexia y en la vida adulta ya están en sobrepeso o están en obesidad, aún continuando comiendo en restrictivo. Ya no bajan más de peso. ¿Por qué? Porque también toda esa forma del metabolismo, del equilibrio de regulación de metabolismo, pues ya no se lleva a cabo de una forma adecuada. Y entonces es ahí donde empieza otra vez aumentan las frustraciones de las personas, ¿no? Claro, creo que esto ejemplifica, creo que esto ejemplifica muy bien el ejemplo que nos menciona la doctora Monroy, cómo no, cómo no podemos atribuir el peso que tienen a la conducta de comer. ¿Sí? Como ella bien nos menciona, son pacientes que a lo mejor ya no están comiendo de una manera excesiva, ¿sí? Pero puede existir una disregulación, desde luego, de la ingesta, desde todos los reguladores homeostáticos, y tienen una ganancia de peso o un peso importante y no precisamente está vinculado con el comer, que creo que es gran parte de lo que en las guías y en el manejo de esta condición ahora tenemos que abrirnos, tenemos que visualizar todos los demás factores que influyen para que el paciente con obesidad, ¿sí? Logre salir de esa condición. No en todos los casos es erróneo pensar que está así el paciente porque come en exceso. Hay una pregunta de Verónica Hernández que nos dice, efectivamente, el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad en pacientes con diabetes y que están descontrolados. Doctora, y en esos casos, dice, ¿cuál es el papel del endocrinólogo y qué tanto dependerán los cuadros depresivos del adecuado tratamiento? Híjole, nos habla sobre los pacientes con TLP y diabetes. Con diabetes que están descontrolados y de qué manera un endocrinólogo que atiende a estos pacientes puede incluir dentro de su tratamiento tal vez algún manejo con antidepresivos. No, más bien el endocrinólogo, o sea, tendría que pedir la interconsulta a psiquiatría y a un psicoterapeuta para que ayuden el manejo integral de la persona que tiene el trastorno límite o el trastorno de inestabilidad de la personalidad, porque justamente entre estos también alteraciones emocionales, que también es un sub y baja, como sabemos en las personas que tienen el TLP, pues puede estar impactando en su tratamiento, ¿no? Que diga también, pues entonces ya no me interesa vivir, estoy desmotivado, y ya abandono mi tratamiento, sin que tengan propiamente un episodio depresivo o tengan depresión. Sabemos que la inestabilidad afectiva, ¿no? Que es estos picos en cuanto a las emociones, pueden estar teniendo un impacto también en el tratamiento, porque el impacto en el tratamiento también lo tienen, o en el apego al tratamiento también lo tienen en lo psiquiátrico. Las personas que tienen el trastorno límite, pues
puede que tengan poco apego a consultas, poco apego a terapeuta, entonces necesitamos una terapia específica para estas personas y medicamentos también específicos para lo que le está pasando. Entonces yo creo que el endocrinólogo tiene un papel importante en el sentido de identificar que algo pasa con esta persona, que tiene algo que pues él no puede meterse más allá de decirle necesitas ir con psiquiatría o necesitas ir con psicología para que te evalúe y pueda ayudarte o ayudarnos a continuar tu manejo en la diabetes. Porque no nada más es en la diabetes, creo que cualquier otro padecimiento médico no psiquiátrico, si el padecimiento mental está metiendo pie, pues el médico que lo está evaluando tiene la responsabilidad de saber que algo está pasando, que a lo mejor él no puede resolverlo, pero lo tiene que enviar con alguien más. Sí, creo que la pregunta es oportuna para recordar en alguna de las guías que menciona que en aquellos pacientes que no se logra llegar a las cifras de glicemia en estos pacientes se habrá de descartar algunas condiciones de salud mental, desde luego con el manejo especializado. Rocío, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, claro, doctor, nos consultan sobre qué instrumentos o baterías de instrumentos pueden utilizarse justamente para verificar si hay presencia de psicopatología en pacientes con obesidad y bibliografía, doctora. Pues las escalas que aplicamos, ¿no? El SKID, o sea, los cuestionarios para obesidad, un Hamilton de depresión, un Hamilton de ansiedad, eso los aplicamos nosotros, podemos darles un inventario de Beck de depresión a las personas, no hay, evalúan generalmente pues cómo se sienten en el momento, para trastornos, para escalas de trastorno por atracón está también, me fue ahorita el nombre, pero también hay una escala, ¿no? Donde evalúa cómo está comiendo, si hay atracones, si hay atracones objetivos, ¿no? Bibliografía ahorita en este momento así como tal no se las puedo dar, pero se las puedo mandar por correo, a lo mejor a través de ustedes las pueden solicitar. Pero sí, o sea, las baterías básicas que cualquier psiquiátrica, a lo mejor cualquier psiquiatra tenemos que aplicar cuando nos llega una persona, pues esas son las que aplicamos, ¿no? Sí, doctora. Sí, en algunos centros solemos aplicar los que mencionó la doctora y a veces incluso cuando son equipos interdisciplinarios, psicología suele aplicar, por ejemplo, la entrevista mini, para al menos tener un screening de una posible paciente con algún trastorno depresivo o con algún trastorno de ansiedad. Y es bien importante utilizar las escalas que estén validadas para población general. Es difícil encontrar ahora una escala o no tendría tal vez gran utilidad validar una escala para población con obesidad si el 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad y ya está validada para población general. Entonces pueden utilizar el inventario de depresión de Beck, los inventarios de ansiedad que ya están validados para población general son muy útiles, y desde luego con el enfoque del manejo, del tratamiento de estas condiciones, porque se ha demostrado en distintos estudios que el tratamiento de la depresión, que el tratamiento de la ansiedad, que el tratamiento del trastorno por déficit de atención, como lo mencionó la doctora Monroy, impacta positivamente en la pérdida de peso. Y si realmente queremos que los pacientes pierdan peso, es como muy conveniente identificarlo y manejarlo de la manera más adecuada. Nos comenta aquí Iris, me imagino se llama Dulce, nos dice: hola doctora. La violencia familiar, en algunos casos, dice, he visto que el generador de obesidad es la pareja, con medidas de control y de sometimiento. Y bueno, nos ilustra por ahí alguien que da de comer a su pareja, dice, para que no la vea nadie más. Y así se someten al agresor, ya que con esto su autoestima se ve dañada y el consultante se ve cruelmente dañada. Nos habla sobre la manera en la que se pueden vincular las personas con quienes les rodean y promueven como esta ingesta de alimentos. No sé si haya algún comentario tuyo con relación a esto. Sí, o sea, por ejemplo, se ha visto, ¿no? Que personas que también han sufrido violencia, como les mencionaba, desde muy pequeños, a lo mejor abuso sexual, empiezan a usar la comida justamente para subir de peso y entonces en su imaginario ya no ser vistas, ya no, que no las volteen a ver y entonces ya sean menos riesgosas o propensas a que alguien más las abuse, ¿no? Pero entonces ya también en la forma en la que se van a vincular con estas otras personas, porque ellas ya traen esta pues alteración de vínculo, pues el vínculo con la pareja pues tampoco va a ser sano. Entonces, como menciona la compañera, ¿no? Se va a relacionar con un hombre, pues generalmente también maltratador,
que va a perpetuar esta idea, ¿no? De tú no vales nada, nadie te va a querer, casi casi te estoy haciendo el favor de estar contigo, y pueden proporcionar esta forma de alimento, ¿no? Te doy alimentos hipercalóricos o alimentos que te pueden ayudar a mantenerte en ese peso arriba o más arriba, porque entonces, pues así, igual, ¿no? Como decimos, la va aislando del mundo, pero al mismo tiempo la está ahí como diciéndole, nadie más está aquí contigo más que yo, y así yo te puedo seguir maltratando, ¿no? Entonces, sí es esta forma de vínculo como patológico, y a lo mejor va para ambos, ¿no? Nada más mujeres, también los hombres podrían tener este tipo de vínculo. Y se puede ir también al extremo, ¿no? Como las chicas o chicos que han sufrido abuso sexual se van al extremo, es decir, se desnutren para igual no ser vistos, y entonces evitar otros abusos. Entonces se pueden ir a los dos lados. Claro. Y sobre esto, el antecedente de abuso sexual o de violencia física en los pacientes con obesidad es un tema que se ha escrito ya bastante, que se ha identificado como un factor asociado, como un factor de riesgo para desarrollar depresión y ansiedad. No es el único, tampoco todos los pacientes con obesidad tienen un antecedente de este tipo, pero es como traerlo, dado el tema que estamos hablando y de la manera en la que se vinculan estos pacientes con las demás personas y cómo opera el peso en sus relaciones con los demás. Quisiera mencionarles que algo en lo cual en las guías de tratamiento internacionales ahora se están focalizando es en evitar el estigma hacia esta población, en evitar tener las ideas erróneas sobre estas personas, en una serie de prejuicios sobre quienes tienen estas características en su peso. Y en este sentido es interesante que casi el 70% de las personas que viven estigmatización o discriminación por su peso justamente proviene de situaciones generadas por sus familias, y dentro de sus familias el 50% de ellos en estos casos es la madre quien opera o quien es el gestor, el que emite un comentario discriminado, que es discriminatorio hacia la persona que tiene obesidad. Y entonces es como muy importante tener esta visión amplia también de qué sucede en la casa, cómo lo está afrontando el paciente de este problema con su peso, y desde luego nosotros mismos, médicos, también evitar el estigma, evitar esas ideas erróneas de que la obesidad es porque el paciente está comiendo mucho, o que es únicamente factores biológicos. Desde luego que si nosotros conocemos a nuestros pacientes con mayor profundidad, sabemos cómo viven, sabemos su historia de vida, podemos ayudarle de mucha mejor manera. Como ya bien decía la doctora Monroy, en los objetivos del tratamiento es la pérdida del 10%, y en este sentido hay estudios en los que tan solo el cambio de la conducta, apoyada de una manera seria con equipos interdisciplinarios, puede lograrse ese 10% tan solo con el cambio y la modificación de la conducta, vaya, sin tratamiento farmacológico. Entonces es una muy buena noticia y es una gran área de oportunidad para todos nosotros. No sé, Rocío, Sí. si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, sin duda estamos ante un tema multifactorial, y una parte de ello también participa la cultura, la sociedad. En creencias, nos comparten aquí, la palabra dieta impacta, o sea, el hecho de decir dieta es restringirme. Por otro lado, han proliferado las dietas milagro, y en un tercer punto, no les interesa incluso medidas como el etiquetado, ¿no? Siguen consumiendo de la misma manera estos productos que a lo mejor no son, como decía la doctora, ¿no? No hay que etiquetarlos como perjudiciales, pero que no son convenientes para la salud en un consumo inadecuado. ¿Ustedes qué opinan? Yo creo que el impacto del etiquetado a lo mejor todavía no lo estamos viendo o no lo, o sea, es muy reciente, pero sí tiene mayor impacto el anterior, que venía ahí como por porcentajes, y que ahora te presenten 4 sellos gigantes, que te pongan excesos, excesos, excesos. En algún punto vamos a empezar a ver eso. Y además es una muy buena propuesta que ya venía como de mucho tiempo, ¿no? Nada más no se había concretado, eh, porque tiene que ver con todas estas políticas, que también tiene que ver con el acceso o los medios ambientes alimentarios, ¿no? Que también en nuestros lugares de trabajo que nos ofrezcan alimentos pues más recomendables contra los no recomendables, quitando todas estas maquinitas de comida como muy de dulces, ¿no? Pues sí, dulces, galletas, todo eso. Eh, y
Y también ir cambiando, les digo, nuestro lenguaje en general, o sea, decir un plan de alimentación o una dieta balanceada, una dieta equilibrada, ajá, para que ya no tengamos en nuestra mente que dieta es igual a dieta restrictiva, porque también hay que hacer esa aclaración. Dietas restrictivas son las que no debemos de comer. Si tu nutrióloga te está dando una dieta restrictiva, te estás quedando con hambre, dile para que te lo modifique. O sea, la idea no es que te quedes con hambre, es que vaya equilibrando, que vaya modificando para que sea mucho más adecuado lo que comes, pero tampoco es que mueras de hambre. Uh-huh. Entonces, esas dietas cetogénicas, pues, están también como muy puntuales para quienes sirven y para quienes no las quieren llevar como por años, meses enteros, y tampoco, o sea, no funcionan así. Entonces, yo creo que es para nosotros, como también mencionaba el doctor, de ir quitándonos el estigma como médicos, ajá, a lo mejor médicos no psiquiatras, todavía tienen esta parte de, pues es que estás gordo porque quieres, ¿no? Y a los niños que tienen sobrepeso o obesidad, a veces es muy impactante para ellos escuchar que les digan, pues es que estás gordo o estás sobrepasado, mira cómo estás en la pantalla, mira cómo estás en la báscula. Y la mamá o el papá que tampoco saben cómo manejar esto y que piensan, ¿no? Que solamente también el cambio de hábitos va a ser para el niño, cuando es para toda la familia, cuando hablamos de niños, ¿no? Y cuando hablamos de adultos también. Uh-huh. Pues es que hay que involucrar a todos. Empezando por el etiquetado, creo que es un granito de arena que tenemos que ir entonces sumando todos en nuestra práctica diaria. Uh-huh. Sí, y hay otro comentario, doctor y doctora, cuando planteabas que a qué obstáculos se enfrentan o qué obstáculos creen que existan para los tratamientos, comparten que el personal de salud tenga sobrepeso es un obstáculo. Y sí, ¿ustedes qué opinan al respecto? Bueno, puede ser un obstáculo o puede ser una experiencia de vida que nos pueda ayudar a nuestro paciente. Si el proveedor de salud tiene un problema con su peso, puede comprender de mejor manera la historia de vida de la otra persona, de quien está del otro lado, de poder verse en él, de poder reconocer el esfuerzo que esa otra persona, que ahora es su paciente, ha hecho a lo largo de su vida por perder peso. La semana pasada, en una plática con médicos sobre este tema, justo una de las doctoras nos mencionaba que ella lograba tener una gran empatía con sus pacientes con sobrepeso, porque ella también tenía algo de sobrepeso, y entonces podría comprenderlos mejor. Y yo creo que esa es la visión en la que todos nosotros podemos ahora sumarnos a esta iniciativa de poder hablar de este tema como lo estamos haciendo ahora y dejar un poco de lado como nuestros prejuicios sobre el tema. No sé qué opinas, doctora Monroy. Sí, es una visión muy, muy buena, muy, muy acertada, creo, el empatizar con la persona. Digo, sí, puede a lo mejor resultarnos complicado pensar que si nunca he tenido sobrepeso o obesidad, pues no lo voy a entender, pero digamos, volvemos al punto de si, o sea, no necesito estar deprimida o tener alucinaciones para yo entender lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Pero si ya lo tengo como experiencia de vida, pues me da un plus. Uh-huh. Excelente. Y doctor, no sé si ya para ir cerrando, ya estamos a pocos minutos de concluir. En la parte genética, la parte hereditaria, ¿qué podríamos agregar? Hay quienes nos consultan. ¿Cómo tomar en cuenta esto? Estudios de genética, la carga genética, si en la familia la obesidad ha sido la línea persistente, ¿qué posibilidades hay o qué lugar tiene que ocupar esta carga hereditaria en el estudio o en el tratamiento de un paciente con obesidad? Cuando hablamos de genética, son como muchas enfermedades como que, o sea, propiamente de genéticas que pueden ocasionar obesidad, ¿no? Prader-Willi, entre otras. Pero que una obesidad así en general la podamos nosotros como decir, casi todo es por genética o porque mi familia, todos somos gorditos, la parte genética puede estar muy involucrada, creo que no tiene mayor peso. Digo, no sé si el doctor Esquivias tenga otros datos, pero, o sea, sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero tampoco es como un peso o que lo tenemos como con mucho peso. Creo que el medio ambiente, el estilo de vida, fármacos y otras cosas pueden tener mayor papel. Uh-huh. Sí, yo coincido con la doctora, y creo que en este sentido también es importante, bueno, reconocer cómo son mis padres, qué cuerpo tienen ellos, ¿no? En cuanto a qué expectativa de peso es el que yo pretendo tener.
Eso nos puede ayudar como a centrar al paciente en cuanto a sus expectativas, dado la carga familiar y cómo él lo ha visto. Y sirva esto para recordar que el propósito de la pérdida de peso es un porcentaje de un 5 a un 10%, tal vez de forma inicial, y no focalizarnos tanto en la báscula, en lo que marca la báscula, sino en las conductas, en lo que el paciente está haciendo para perder peso. Nos menciona Adriana Mejía, creo que ya estamos casi por terminar, voy a tomar este comentario de ella porque nos ilustra muy bien lo que sucede en el problema para abordar esta problemática. Dice, soy médico familiar, he enviado a nutrición, a psicología y se insiste en ejercicio y hay pacientes que no tienen apego, no justifican el factor económico y la falta de tiempo por el trabajo, y esto es en una comunidad rural del estado de Hidalgo. Ya no sé qué más hacer con ellos. Y es que es interesante, ustedes, nos dice ella, no hacen actividad física aún cuando los envío a actividad física o con el psicólogo. Es muy importante que nosotros, los profesionales de la salud, nos formemos en cómo establecemos metas con nuestros pacientes cuando queremos perder peso. Las guías para la pérdida de peso dicen 150 minutos de una actividad moderada, ¿no?, por semana. Pero si nosotros iniciamos con esa recomendación, doctores, no vamos a tener éxito. Entonces es preciso iniciar una conducta con muy poco tiempo y tal vez los primeros sean 5 minutos de una actividad que se aproxime un poco a la que queremos llegar. Espero que esta recomendación le sea de utilidad a quien hacía esta pregunta, pero iniciar cualquier conducta, sobre todo en una persona que es completamente sedentaria, como muchos de nuestros pacientes, es iniciándola con el mínimo de tiempo. De hecho, en las guías europeas viene, si duras más de 30 minutos como primer acercamiento a la conducta, lo más probable es que fracases y que sucede justamente esto que nos comenta la doctora. Hay muchas preguntas, nos ha agradado que haya tanto interés en este tema, sabíamos que era un tema muy conveniente tomarlo. Ha sido una gran presentación de la doctora Monroy, esperamos poder responder sus comentarios también en el Facebook Live, y no sé, doctora, si desees darnos alguna conclusión sobre este tema o alguna reflexión. Pues os agradezco que hayan tenido tanto interés porque pues como vemos es un tema que desde hace mucho tiempo hemos estado arrastrando y es bueno que tengamos esta visión desde la salud mental de las personas con obesidad para que no se sientan justamente como abandonados o poco entendidos. Creo que desde ahí podemos nosotros trabajar. Creo que la empatía o el que la persona se sienta justamente escuchada y comprendida, ya es un gran paso para empezar un tratamiento. De acuerdo. Muchas gracias, y bueno, yo los invito a que espero que esta conversación dejen ustedes la inquietud de evaluar estas condiciones, estas comorbilidades en sus pacientes, que seguramente les logrará un mayor éxito cuando haya una visión desde esta parte de la salud mental, de identificar los factores de riesgo para desarrollar depresión, que dicho sea además, los pacientes con obesidad tienen más episodios depresivos, se deprimen por más tiempo, y bueno, espero que esto sea de utilidad para su práctica clínica. Rocío, Así es, doctor. no sé tu conclusión y la temática es abundante, tenemos muchas preguntas, pero hay que mencionarle a las personas que se han conectado que la próxima sesión también tiene relación con trastornos de la conducta alimentaria, y doctor, pues ya urge integrar también a nuestra especialista en nutrición que tenemos aquí en el instituto para que también abone a la terapéutica, ¿no? Nos ilustre con su conocimiento. Doctor, agradecemos a los UNEM-CAPA de Papantla, de Sur Puebla, de CESA Tehuantepec, allá en el Istmo, de Agua Prieta, al Hospital Civil de Tepic, la UA de Guerrero Ometepec, el UNEM-CAPA de Guaymas, Coatzacoalcos, Puerto Peñasco, Nogales, siempre muy participativos ellos en cada sesión. Les agradecemos y les esperamos el próximo 7 de diciembre con la videoconferencia, si nos haces favor de compartirla, René, gracias. Es A la Vanguardia en Trastornos de la Conducta Alimentaria con el doctor Alejandro Caballero Romo, 7 de diciembre a las 10 de la mañana. Doctor, pues con esto concluimos. Siempre hemos destacado la importancia de que la práctica hace al maestro, pero el conocimiento hace las buenas prácticas, y en eso nos apoyan mucho nuestros especialistas. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado. Gracias, doctor. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.